opinión pública, sino crea la opinión pública. Que se han hecho que el neoliberalismo, que golpearon. Ya hicimos la lucha en el territorio, ya hicimos la lucha en la calle, vamos a hacer la lucha en este territorio de las palabras, un territorio negado para las mujeres. Lado C, el editorial de la Casa de las Culturas. Cultura, contrapoder, comunicación, coyuntura, cosmovisión. Míralo por nuestras redes sociales y escúchalo por Cultura FM y Radio CCE. Lado C, perspectivas y realidades desde el arte y la cultura. Descubre la fuerza de nuestras raíces. La resistencia viva. El mundo de hoy. En la voz de la resistencia, Riku y Cuna, Ñaupaquitu, Lanceros Digitales. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Conoce las nuevas voces de la provincia. Volvemos al origen. La palabra se multiplica para reconocernos desde las diversas manifestaciones. Escucha Nuclear, el podcast del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Nuclear. Hoy estamos en vivo en la cabina de Cultura FM 100.9. Nos preparamos para Trazos, tercer encuentro de educación no formal en artes. En esta edición, que se trabajará en conjunto con la UTPL y que se desarrollará del 8 al 11 de mayo, abordaremos el acceso a la educación no formal en distintos contextos. Por eso, les invitamos a todos y a todas a participar en esta edición compartiendo sus experiencias de educación no formal innovadoras con otros y otras profesionales. Hoy hablaremos sobre la educación no formal desde las artes para las infancias y para ello nos acompañan dos invitadas que vamos a conocer a continuación en nuestro segmento En el Sofá. En el Sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Hoy en el Sofá tenemos a Irina Gamayunova. Es maestra, actriz, escritora, directora de teatro y cine, guionista con más de 30 años de experiencia. Es directora de la Academia de Teatro Guagua Pichincha de la Casa de la Cultura. Graduada en la Universidad de Moscú, Rusia, con un masterado en actuación. Reconocida actriz de teatro y series de televisión como Dejémonos de Vainas, Historias Personales, etc. Ganadora del premio de Mejor Actriz en el Festival Internacional de Ekaterimburgo. Directora de largometraje Generación Invisible. Premio a Mejor Película de Adolescentes en Festival de Cine de Madrid. Qué tremenda trayectoria, Irina. Te costó producir mi apellido. Sí, casi siempre pasa. Pero no solamente tenemos a Irina, sino que también tenemos a Carolina Enríquez. Ella es Piscis con ascendente en Piscis desde hace 39 años. Artista, educadora, feminista. Ha encontrado en las prácticas comunitarias de arte y educación sus mayores aprendizajes y lugares felices durante los últimos 13 años. Cree en la ternura radical, los cuidados colectivos, lo personal como político y lo político como educativo.
Ahora trabaja en el Centro de Arte Contemporáneo como responsable del área de museología educativa, desde donde preside el arte contemporáneo y puede localizarse y compartir la claridad política de la educación popular. Lo hace junto a 10 personas con quienes comparten afectos y la gestión de la vida en un museo de arte contemporáneo en Quito. Bienvenidísima, Caro, bienvenida, Irina. Muchas gracias. Esa presentación súper menos formal, pero No, es que también hace parte de los procesos educativos. Totalmente, ¿no? El Piscis con ascendente en Piscis me encantó. Sí, muy original. Sí, súper lindo. Vamos a dar un poco de contexto respecto a los objetivos que tiene este tercer encuentro de educación no formal en artes, que es Trazos. Uno de los objetivos es generar un espacio para la reflexión pública sobre el derecho y el acceso a la educación no formal en artes para grupos de atención prioritaria, mediante el análisis de experiencias y metodologías referenciales. Uno de los componentes de Trazos serán las mesas temáticas. Una de ellas está dedicada a las infancias, que es el tema que trataremos hoy. Discutiremos con representantes de proyectos de educación no formal, representativos respecto a problemáticas actuales en torno al acceso a la educación no formal y en este caso para infancias. En Trazos se desarrollará en conjunto con la Universidad Técnica Particular de Loja del 8 al 11 de mayo en la ciudad de Quito. Y bueno, iniciemos. Primero quisiera preguntarles un poco respecto a las experiencias que ustedes han tenido en relación a la educación no formal en artes, ¿no? ¿Cómo consideran su experiencia de un primer acercamiento hacia las infancias y las diversas manifestaciones artísticas que existen? Cualquiera de las dos. Sí. Bueno, yo creo que las dos tenemos bastante experiencia en esto, por nos invitaste acá. Así es. Tengo 25 años que estoy dedicada, tengo una academia que se llama Guava Pichincha, y el nombre dice sí mismo. Y este proyecto empezó hace 20 años, porque en el país vino Colmenita de Cuba. Es una compañía donde actúan, crean, sí, escriban los niños. Y eso para mí era como un despertar, porque digo, los niños ecuatorianos no tienen menos talento, solo que tienen menos oportunidad para tener herramientas para desarrollar su creatividad. Allí, con el apoyo del Consejo Provincial, sí, que era como 6 años que teníamos auspicio, podríamos convocar de la manera gratuita a los niños para que podrían acceder cualquier niño, no importa la condición económica, para que puedan hacer un casting, y los mejores niños fueron seleccionados y con ellos montamos una obra divina, La Vaca que buscaba su estrella. Era un musical y estrenamos en el Teatro Sucre. Después hicimos otro musical, Juguemos a la Historia, sobre los héroes de independencia, pero contando la historia de una forma divertida, que también presentamos en el Teatro Sucre con la Orquesta Sinfónica. Y presentamos otra obra que era Tiempo de Parar el Tiempo, sobre los chicos de la calle, que presentamos en el Teatro Nacional aquí, de la Casa de la Cultura. Bueno, viajamos por todo el país y todo. Entonces era una experiencia donde los niños se convirtieron en los mensajeros, porque todas las obras tenían unos mensajes de solidaridad, del amor, de ternura, todas estas cosas, y a través de su talento llegaban muy fuerte a los corazones de la gente, ¿no? Y esto incentivaba a otros padres de poder también, para que los niños entren en los talleres de teatro, ¿sí? Porque el teatro en sí es una herramienta que no solo los niños van a convertirse en los actores, ¿no? Aunque muchos de mis niños, porque salieron como 3 generaciones, ya están afuera del país como actores, directores de cine, guionistas. Sí, eso uno sienta satisfecho porque sembraste algo y floreció. Entonces ya como sientes que ya fuiste útil, claro, sí, en esto. Y a través de este proceso, como ya era tantos años, era todo un proceso cómo poder enseñar a los niños, ¿no? Porque con los adolescentes, adultos es más fácil porque son personas más serias, pueden tener más concentración. Los niños es una diversión, ellos tienen que divertirse, ellos tienen que jugar. Entonces, a través de eso escribí una metodología que actúa y aprende el teatro para los niños de 8 a 13 años, que publicó Organización de Estados Iberoamericanos con Ministerio de Cultura.
ahí desarrollamos todo un manual de 34 clases, cómo a través de los juegos puedes enseñar a los niños hasta de sistema Stanislavski y todo, pero a través de los juegos, ¿no? Entonces ya este componente, digamos, desordenado, sí, de montar obras, ya se convirtió en una metodología, al cual siempre, justamente en este taller que vamos a tener, en mayo, mi idea es poder compartir y si la gente quiere puedan sacar copias para poder tener así como el punto de la partida para sus talleres. Hermoso proceso. Cuéntanos tú, Caro. Claro, bueno, mi experiencia personal ha variado mucho en diferentes momentos, geografías, lugares, contextos y comunidades con las que he trabajado desde la educación no formal en artes. Sin embargo, me llamó mucho el objetivo de este tercer encuentro, que nos invita a hablar sobre el derecho y el acceso a la educación no formal. Entonces, hablando específicamente sobre guaguas, niños, niñas, niñes, que encuentran diferentes espacios para tener experiencias artísticas. Creo que lo que decía Irina es bien interesante, de que el teatro, por ejemplo, los talleres de teatro no buscan solamente enseñar teatro a los guaguas. Entonces, por ejemplo, desde el arte contemporáneo, que es donde estoy trabajando ahora, en el Centro de Arte Contemporáneo, nos preguntamos también ¿qué es lo que queremos trabajar en estos espacios? Los guaguas deben tener acceso a estos espacios de educación no formal, pero ¿por qué? No solamente para aprender arte o para aprender disciplinas artísticas, sino que creo que es muy chévere entender que en los procesos artísticos, de aprendizaje artístico, se construyen muchas subjetividades. Entonces, ¿cómo trabajamos desde esa construcción diversa de las subjetividades? Ahora mismo yo estoy haciendo la maestría en la UTPL, precisamente con quienes hacemos el encuentro de trazos de pedagogía en las artes. Y vamos conversando y aprendiendo mucho a partir de justo el encuentro de muchas experiencias diversas. Entonces, por ejemplo, la experiencia que tiene Irina con los guaguas desde el teatro, desde los juegos, es riquísima y dialoga con otras. No sé, por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en Mompiche, en la comunidad de Mompiche en Esmeraldas, con guaguas desde las artes y la ecología. Y los conocimientos que tienen o el contexto que tienen esos guaguas es súper distinto a los talleres que hemos hecho en Tundaime, en la Cordillera del Cóndor, con guaguas, o a los que hacemos en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Claro. O cuando recibimos, solo en Quito, tenemos una diversidad de grupos y una diversidad de guaguas, que creo que estos espacios y este derecho a la educación no formal en artes debe necesariamente dialogar con esos contextos distintos, porque así podemos esa construcción de subjetividades hacerla, como decía Irina. Hay guaguas que después su vida da un giro a partir del arte, de la experiencia con el arte, de la educación que tuvieron formal o no formal en artes. Pero no es solo la suya, sino la de su familia, de su comunidad, y eso se va conectando. Entonces creo que es muy chévere que este encuentro ahora propone compartir esas diferentes metodologías, esas diferentes experiencias. A mí personalmente lo que más me ha gustado de trabajar en la educación no formal de las artes es llegar a esos momentos de escuchar a los guaguas, de saber cuál es su realidad, qué es lo que quieren, por dónde van, qué les mueve, qué les sorprende del mundo. Y eso, volverlo una experiencia artística, es maravilloso. Totalmente. Entonces, como trabajar mucho en la construcción de metodologías para esas escuchas, para esas lecturas. Y después ya los guaguas mismos lo llevan por lugares insospechados. Claro, y son experiencias que les cambia la vida en realidad, porque puede que desde ahí, lo que comentabas tú, que desde ahí nazca ya la vocación para, ¿no? Y, o sea, quiero seguir tal rama de las artes porque tuve esta experiencia, o sencillamente tener la experiencia y vincularlo con cosas cotidianas de la vida, del crecimiento de los niños, ¿no? Que también es súper saludable para ellos.
dentro del acceso, de los accesos que justamente lo que se intenta es propiciar estos espacios que sean accesibles para todos los niños y niñas. ¿Qué propuestas creen ustedes que tienen acceso la mayoría de niños y las posibilidades de encontrar estas nuevas propuestas? Porque muchas veces están o muchas veces no se tiene la difusión necesaria o no se sabe a qué sector se está dirigiendo. Entonces, respecto a los accesos. Sí, yo creo que ahí cabe la pregunta de hacernos también como cuáles son esos espacios para la educación no formal en artes, porque no son solamente los espacios públicos, como la Casa de la Cultura, los museos, o que existen y deben ser defendidos y debe darse, debe ejercerse ese derecho ahí en esos espacios, porque son espacios públicos. Pero no son los únicos. Yo sí creo que cabe preguntarnos ¿dónde se da esa educación no formal en artes para los guaguas, para grupos prioritarios, como propone el mismo encuentro? Y sobre todo, ¿dónde se dan las intersecciones entre esos grupos? Porque también creo que es muy, muy rico cuando esos diversos grupos se encuentran. Entonces no es lo mismo trabajar solo con guaguas, siempre con guaguas y nada más que con guaguas, que hacer encuentros entre guaguas y sus adultos cuidadores y sus comunidades y sus contextos. Hemos tenido experiencias hermosas en ese sentido, como cuando los guaguas se encuentran, por ejemplo, con las mujeres que venden en los mercados, o las que cultivan las plantas medicinales, o cuando los guaguas se encuentran, por ejemplo, con comunidades trans con las que también trabajamos. Y eso creo que nos lleva a plantearnos la educación no formal en artes, eso desde no solo enseñar las artes, sino de que las experiencias artísticas te construyan esas otras formas de leer el mundo. Entonces sí, lastimosamente los accesos en este país no siempre son universales, sino que están supeditados a temas de condiciones económicas, étnicas muchas veces, de género también. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que preguntarnos y que dialogar. Y justo para eso está Trazos, que exacto. Les esperamos del 8 al 11 de mayo. Ya les vamos a decir exactamente los lugares en donde se van a dar estos conversatorios, estas mesas temáticas. ¿Qué opinas tú de los accesos, Irina? Mira, yo creo que cualquier arte, por ejemplo, en mi país, en Rusia, como coger siempre el Estado que debería dar el mayor apoyo. Sí, y en este caso, por ejemplo, hay un montón de sitios, un montón de espacios que hay talleres, pero no hay promoción, no hay apoyo ni siquiera de las organizaciones que podrían apoyar eso. Tantos maestros, tanta gente que podrían apoyar en este campo, pero cogiendo mi ejemplo que es una escuela particular, pero cuando yo tenía el apoyo estatal, ¿sí? Podría abarcar mucho más, dar a otros artistas también trabajo para que ellos puedan también dar talleres. Entonces realmente para mí la Casa de la Cultura es eso, debería un espacio gratuito para los niños y poder encontrar más maestros pagando a ellos para que podrían dar talleres. Por ejemplo, en Rusia siempre yo estaba en todos los talleres, estaba en la danza, en la música, donde que no estaba. ¿Por qué? Porque era acceso totalmente gratuito, sí, de poder desarrollarse en estas actividades. En cambio aquí, por desgracia, por ejemplo, uno tiene que sobrevivir y todo, entonces me toca a cobrar a los niños. Obviamente que cuando veo que un niño tiene talento y no tiene posibilidades, le beco, ¿no? Pero tampoco puedo becar a todos los niños, claro, ¿no? Porque un artista no puede hacer su trabajo gratuito porque vivimos de eso, ¿no? Así es. Y entonces yo creo que el mayor problema que veo es falta de difusión. Como dice, hay un montón de grupos que ni siquiera nos conectamos. Yo no sabía en qué trabaja Carolina y que existe ella de segura de mí. Entonces, por ejemplo, eso es importante, estos encuentros, ¿sí? Y el apoyo institucional es súper importante, ¿sí? Para poder que crezca la cultura en el país, ¿no? Y ¿dónde crece? Con los niños. Ellos son semillas que van a convertirse en las flores, ¿no? Efectivamente. Respecto a esto, pues justo este encuentro Trazos plantea esta convocatoria a toda la gente que esté
realizando estos procesos y que pueda unirse y que pueda llegar. Por favor, comuníquense a las redes sociales del Núcleo Pichincha para que sean parte de este encuentro, que es sumamente importante ir uniendo e ir tejiendo esta red para que se empiece a difundir. Ustedes desde sus lugares de trabajo deben tener también puntos de difusión, como, bueno, tenemos esta propuesta, podemos difundirla de esta forma, existen tales grupos de niños que necesitan o que requieren tal atención específica, qué sé yo, arte terapia, no sé, hay muchas ramas, ¿no? Entonces ustedes, que son las expertas y que van a ir llevando este tema también dentro de Trazos, pues pueden dar esta guía. Y no solo la difusión, o sea, la difusión es súper importante, y conocernos, como dice Irina, así vernos las caras, saber en qué estamos y poder conectarnos, porque frente a situaciones como la que nos manifiesta Irina, que es real, aquí en el Ecuador pasa así, aquí en Quito funciona así, los accesos a la cultura, pero también porque nos toca ser súper recursivos frente a una situación así, y cuidarnos colectivamente de no caer en la precariedad tampoco, porque es una historia de la precariedad de los trabajadores culturales, creo que de siempre. Sin embargo, yo creo que en estos encuentros o en momentos en los que nos podemos ver cara a cara y reconocernos, también se pueden hacer redes para poder trabajar de una forma más interdisciplinaria, como dices tú, o sea, apoyarnos unos a otros en cosas que tengamos. A veces tenemos espacio, hay un montón de gente trabajando en los barrios, en las comunidades, como puede, porque hay guaguas, hay que lo necesitan, así que son cosas que van surgiendo, que van haciendo, y que es importantísimo apoyarlas, sostenerlas, y creo que eso sí que se vuelve una responsabilidad colectiva. El Estado tiene que estar, es su obligación. Sin embargo, el estar entre educadores y entender también que la educación no formal en artes no se da exclusivamente en los espacios que se nombran así, se da a veces en los barrios, se da en grupos de, no sé, de escuela en casa. Yo he visto así como diferentes experiencias, o también en familias que se juntan para gestionarse la vida, ¿no? Colectivamente. Y ahí podemos ir también trabajando y sosteniendo, porque no todos estamos en las mismas condiciones ni tenemos las mismas necesidades. Entonces sí creo que es importantísimo que nos conozcamos, que nos miremos, que nos contemos en qué estamos y qué necesitamos también, porque a veces las redes ayudan también incluso a la exigibilidad al Estado. Así es, sí, justo eso, ¿no? Son espacios que no se pueden prescindir, son espacios que se tienen que seguir luchando y se tienen que seguir como, hablemos de esto y esto existe y el Estado tiene que sostener y tiene que ayudar a impulsar. Sería lindo que también los maestros de escuela, ¿no? Los educadores que manejan artes, pues se junten a este encuentro para que igual compartan sus propias experiencias, porque no solamente lo que tú decías es que existe la escuela de artes, sino que dentro de las escuelas los educadores tienen también sus extracurriculares a veces. Los diálogos con la educación formal. Ahora mismo en la maestría somos un grupo, la mayoría son profes de arte en escuelas, pero justo los aprendizajes que podemos hacer mutuamente de los que estamos en educación no formal y formal, yo creo que esa es una de las mayores riquezas de esa propuesta, por ejemplo, pero que podemos hacer también conexiones para llevar estas metodologías que vemos, que pueden sostener, que pueden hacer lo que hace Irina en sus talleres, de alguna forma al aula, y conectarnos, como apoyarnos mutuamente, sería importantísimo. Muy importante, así que tómenlo en cuenta, por favor. Para seguir la conversación, bueno, antes de seguir con esta interesante conversación, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar Aguas que se bifurcan. Este tema es de Kixosis, quien está innovando en la música electrónica ecuatoriana. Pónganle atención a este artista, por favor, sigan sus redes sociales, que está en todas como Kixosis. Y recuerden que pueden enviarnos sus propuestas musicales para que se suenen acá en el podcast nuclear a través de nuestra página web www.ccepichincha.gov.es o en nuestras redes sociales. Estamos estrenando redes, estamos con Facebook e Instagram, síganos como Podcast Nuclear. Y entonces vamos a escuchar Aguas que se bifurcan.
Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Esto fue todo en el podcast nuclear. Te esperamos la próxima semana. Regresamos en el podcast nuclear, todavía no nos vamos, estamos en media conversación súper interesante respecto a la educación no formal en artes y enfocada pues a las infancias. Caro, quisiéramos saber si es que dentro del Centro de Arte Contemporáneo está realizándose algún proceso de educación dirigido a las infancias. Sí, tenemos una oferta como permanente, tenemos para guaguas, sobre todo cursos vacacionales, hacemos eso todos los años. Realizamos varias actividades como todo el tiempo que las publicamos en nuestra agenda, pero tenemos un espacio abierto y creado que se llama Sala Guaguas Ixcantin. Ixcantin significa entre dos. Y hemos pensado este espacio como un lugar para que los guaguas puedan jugar, tener experiencias con herramientas del arte, acompañados de adultos, de sus adultos cuidadores la mayoría de veces, y también de los educadores y educadoras del Centro de Arte. Entonces, ese espacio también funciona de forma permanente y recibimos a muchos guaguas ahí. Es muy lindo ver cómo vienen niños y niñas del barrio, de las escuelas y colegios que están cerca, pero acabamos de cerrar en marzo una exposición educativa que estuvo abierta por 6 meses, desde septiembre del 2023, se llamaba Formas más bonitas de habitar el mundo, tachado museo antes. Y nos preguntábamos justamente cómo son esas formas que podemos encontrar más bonitas y colectivas de habitar el mundo y de vivir bonito, de amar bonito. Uh-huh. Entonces ahí tuvimos muchísima experiencia con guaguas, que ahora la estamos llevando sí a la sala de guaguas, pero también de una forma expandida al Centro de Arte. Y por otro lado también hemos aprendido mucho de los guaguas que hemos recibido, tanto en los vacacionales como en mediaciones. Hemos creado este año, a partir de esos aprendizajes, un consejo educativo. Entonces, en ese consejo educativo tenemos participación de guaguas, de algunos niños y niñas que son increíbles, nos enseñan una cantidad de cosas desde una claridad y convicción que muchas veces a estas alturas nos cuesta tener. Nos cuestionamos eso muchísimo. Todavía. Vienen a hablarnos de quiénes toman las decisiones y por qué significa la jerarquía para ellos. Son guaguas de la comunidad educativa Alfaguara, con los que hemos tenido ya varias experiencias, y también estamos trabajando con algunas escuelas interculturales bilingües, escuelas que están cerca, y lo que queremos en eso precisamente es que esta oferta que tenemos para niños y niñas no la decidamos solamente nosotros, uh-huh, sino que sea la voz de los guaguas la que también está ahí presente, la decisión de esos guaguas que, como les digo, tienen mucha lucidez.
y poder poner el espacio del Centro de Arte y del museo, el espacio público, al servicio de sus realidades y sus necesidades y no solo nuestras grandes ideas como educadoras. Así es. ¿Y cómo pueden tener acceso a estos espacios? Bueno, pues como les decía, la sala Guaguas Ixcantin está abierta todo el tiempo, solo tienen que ir al Centro de Arte, la entrada no tiene costo, entonces pueden ir, recibimos a muchas familias ahí. También tenemos un programa que se llama Resistores para escuelas y colegios, que eso pueden o reservar una mediación o una actividad o diseñar conjuntamente entre profes y nosotras un taller o una actividad específica para lo que necesiten. Lindísimo. Y solamente tienen que escribir al correo educacsupervisión, @gmail.com y con eso vamos comunicándonos y agendando la visita. Y si no, los otros talleres que les decía, pues estar pendientes a nuestras redes sociales. Estamos como Centro Arte Quito en Instagram y Facebook. Entonces ahí publicamos mensualmente la agenda y están todos los talleres que tenemos. Hermoso, hermoso. Así que si no, vamos a repetir el correo electrónico a donde se pueden comunicar escuelas que quieran hacer esta mediación. Escuelas, familias, educadores no formales, quien quiera. Es educacsupervisión@gmail.com, educac supervisión. Y las redes sociales nos encuentran como Centro Arte Quito. Hermoso. Irina, cuéntanos cómo pueden acceder a tus talleres, a los talleres Guagua Pichincha. Nos contabas acá en interno que están ahorita, en el día de hoy, empieza un taller con adolescentes acá en el Teatro Prometeo. Coméntanos un poco respecto a eso y cómo pueden acceder también a Guagua Pichincha. Claro, con mucho gusto. Los talleres están en la Casa de la Cultura, en la Sala Guagua Pichincha, para los niños los días domingos de 3 a 5 de la tarde. Aquí los niños puedan venir, desestresarse, tener movimiento, juegos y aprender el teatro a través del juego. Y también hay talleres para jóvenes y adultos, que son los días sábados de 2:30 a 6 de la tarde. Son 3 horas y media seguidos, porque como estudian y trabajan, claro, mejor prefieren los días sábados. También están abiertos, son talleres permanentes, o sea, no interrumpimos nunca y hay por módulos, ¿no? Entonces la persona entra y pasa de un módulo al otro. Ah, lindo. ¿Puedes dejar tu contacto para Claro. que puedan acceder a estos talleres? Ya es por WhatsApp que podrían escribir, es 099-4178-795. 099-4178-795. Y pueden contactarnos igual, contactarte a ti por redes sociales. Exacto, sí, porque pueden acceder por Instagram, es Irina Gamayunova. Ya, estoy en Instagram y también en el Facebook. Lindo, lindo. Para continuar con este tema de educación no formal en artes para infancias, ¿qué posibilidades creen ustedes que le da la educación no formal a los niños para trabajar en sus manifestaciones artísticas? Y no solamente artísticas, sino integrales, ¿no? Justo estábamos conversando de eso en la pausa un poco, ¿no? Irina nos contaba desde el teatro cómo se puede trabajar las emociones, la comunicación también no verbal, el trabajo con el cuerpo, que creo que es riquísimo. Claro, porque como tú dijiste, que muchos niños también en este mundo global, sí, la soledad es como también muy global, más global es como que una nunca. Pandemia, ¿no? Sí, es como después de pandemia. Entonces, esto es de lo que muchos niños llegan, por ejemplo, a los talleres que traen los padres, es porque necesitan que puedan comunicarse mejor, que tienen timidez, que no están seguros, que van donde psicólogo. Y claro, como hablamos, es inmediato el mejoramiento de un niño, porque primero que no está de uno a uno con psicólogo, está con otros niños, ¿sí? Entonces una comunicación física, emocional, ¿sí? Entonces los niños se sienten de que no están solos y que todos tienen los mismos problemas, intercambio en estas improvisaciones. Y eso, un contacto físico es mucho mejor que cualquier otra cosa. Como dijimos, nosotros siempre necesitamos un abrazo. Entonces, como un niño que necesita más el calor humano, porque dicen que en un experimento que metieron a los ratas, ¿ya? Y en 2 semanas se murieron cuando estaban aislados,
O sea, si las ratas necesitan comunicación, y el teatro es la mejor herramienta para comunicación, física, emocional, ¿no? Entonces yo creo que el teatro es una herramienta también de desarrollo de creatividad, porque no importa cómo tú puedes después dedicarte así, estar entrevistadora de radio, o puedes ser diseñadora gráfica, o puedes ser cocinero, pero ya se te abra toda esta ventana de creatividad y que tú eres artista. Entonces esta posición de ser artista en la vida, no importa en qué profesión estás. Sigues ejerciendo ese arte. Sí, exacto. Y también, como te decía antes, esto que crea el arte, que hace el arte, que construye subjetividades muy diversas. Ahora mismo en la maestría, haciendo la tesis, revisando un montón de autores y en ese momento de la vida, estaba leyendo una carta que le escribe el subcomandante Marcos a Juan Villoro y le dice que una cosa que tienen las artes es que precisamente te permiten no solo imaginar unos otros mundos posibles, sino crearlos. Entonces creo que eso, si lo llevamos a la experiencia de los guaguas, es increíble porque pueden pensar de verdad cuál es su lugar en el mundo, cuál es su lugar con los otros en el mundo y qué mundos son los que quieren crear. Desde la creatividad, desde los afectos, desde las emociones, desde esta relación que tienen con otros y con el mundo. Y eso a través de las artes es como que te da la libertad para de verdad hacerlo. Así es, claro, no solo imaginarlo, sino crearlo, saber que lo pueden lograr. Irina, ¿en alguna experiencia tuya o alguna anécdota que hayas tenido de justo ese caso, ¿no? De que el niño que es muy retraído, no tiene mucho contacto y tal vez a la primera? Sí, justo le había contado a ustedes que llegó una mamá preocupada porque el niño ya está 1 año con psicólogo y está así medio mal, un niño y un adolescente me pasó. Y este niño entra así todo tímido y todo, y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezamos todo el taller, que te digo que es a través de los juegos y cosas físicas. En medio clase el niño ya era el líder, mandaba que tienen que hacer y todo, la mamá quedó así, pero no puede ser. Así. Y lo mismo el joven, sí, de repente empezó a coger un protagonismo y llevó a su creación, porque siempre, como hablamos con Carolina, es súper importante de que los guaguas empiezan a expresarse que ellos quieren, no es que el profesor que va así como influir a donde quiere llevar y todo, no, hay que partir de la creatividad de ellos. Entonces, claro, este chico, por ejemplo, dijo, hagamos esto, sobre esto. Dice, no, ¿por qué no hagamos sobre la inteligencia artificial? Y digo, genial. Hicimos una obra sobre los androides, que son ya humanos, pero hicimos de una forma que los androides son mucho más humanos en sus acciones que los humanos mismos. Y esta, por ejemplo, idea salió de este niño que estaba un montón de años con un psicólogo que la mamá pensaba que no sirve para nada, o sea, que estaba así medio raro. Era de una creatividad increíble. Entonces, como un pozo que por alguna razón está tapado. Sí, y de hecho, muchos niños que entran, por ejemplo, y ves que no sirven mucho para el teatro, son muy tímidos, pero hay que dar el proceso, porque de repente estos que eran muy tímidos, de repente salen y florecen, y tú dices, wow, no puede ser. Y otros que estaban así, que dices, uy, qué talentoso todo, se quedan en lo mismo, ¿no? Así. Entonces es muy interesante porque yo digo, siempre lo importante es proceso, no es el resultado, que es lo que ellos después pueden coger para su vida, ¿no? Así es. Respecto a la educación no formal en artes o formal en artes que ustedes realizan, es súper necesario crear espacios seguros para los niños y las niñas. ¿Cómo se puede lograr ese objetivo? De parte de las experiencias de ustedes, ¿no? Yo creo que primero es hacer este ambiente amistoso entre los niños. Por ejemplo, después de cada improvisación, los niños se quedan que mostraron y los otros juzgan, ¿sí? Dicen. Entonces, lo primero que yo digo primero cosas todos positivos que habían visto, ¿no? Entonces los niños ya empiezan a decir y con una suavidad decir qué cosas que no, dónde podrían mejorar. Entonces es una crítica que no es destructiva, ya, que es súper importante. Otro que también no, si no tienes este ambiente de confianza y todo, los niños no podrían hablar de las cosas muy íntimas.
Entonces creamos toda esta atmósfera para que el niño, por eso yo digo, los padres no pueden entrar a ese espacio de ustedes, donde los niños pueden abrirse. Por ejemplo, trabajamos recién sobre el problema de bullying. Y un montón de niños que sienten eso o vieron de sus compañeros, ¿no? Y muchos contaron sus cosas a través. Es altamente terapéutico. Sí, sí, es también, sí. Y eso no puedes hacer si estás en un espacio que sientes violencia o sientes eso. Y claro, la cosa de profesor es sí ver, controlar. Si ves una agresión de un niño y todo, le paras, le hablas y todo, o sea, porque tiene que ser muy íntimo, muy agradable el espacio de los niños, ¿no? Pero también trabajas mucho con eso, con el humor. A los niños les encanta y uno también se convierte en el niño, sí, y empieza así a hablar con ellos en su idioma, y eso también les relaja, porque uno siente que es una profesora que está ahí. No, es una amiga. Claro, soy igual. Sí, sí, sí. Que con lo adultocentrista que es el mundo también es bien difícil, ¿no? Yo creo que esto de construir espacios seguros es tal vez una de las cosas más difíciles, más urgentes también que tenemos que hacer en los espacios educativos, porque en un mundo adultocentrista, patriarcal, violento en el que vivimos, que es como en todos los contextos, esta construcción de espacios seguros creo que les permite a los guaguas ser quienes son, porque si no, imagínate vivir como constantemente alerta de lo que puede pasar. A nosotros como adultos también nos pasa y es agotador, te causa estrés, te causa ansiedad, te causa un montón de cosas. Pero sí creo que se puede, como dice Irina, trabajar mucho en ese cuidado, y a lo mejor ahí la educación en artes no formal tiene algunas ventajas, porque en los espacios de educación formal a veces se nos olvida y no podemos, por ejemplo, darnos el lujo de dedicarle el tiempo que sea necesario a la construcción del espacio seguro. Porque no tienes un currículum, una cosa, una evidencia que presentar, que tal que se vuelve una carga, ¿no? Que yo creo que igual valdría la pena sacrificar todo eso por la construcción del espacio seguro. Partiendo como desde la escucha, y que los guaguas puedan saber que todas sus emociones son escuchadas y son recibidas y están en un espacio seguro para eso. Porque muchas veces en los adolescentes, por ejemplo, se pierde mucho porque vas aprendiendo que no puedes mostrar todas tus emociones, sino solo algunas que son socialmente aceptadas, socialmente en los grupos o con los adultos o lo que sea. Entonces creo que los espacios de arte sí te dan la oportunidad de dar lugar a esas emociones, y ahí es indispensable el espacio seguro, para que sepan que pueden hacerlo, que está bien, que hay que aprender a manejarlas y que socialmente, o sea, en un grupo, podemos gestionar eso. Así es. Insisto, altamente terapéutico. Sí, total. Sí, total, claro. Para adultos también. Sí, no, claro. Ahorita que tanta terapia necesitamos, el mundo necesita, todos estamos rotos, estamos lastimados de alguna forma, e ir trabajando eso también es responsabilidad de cada uno, ¿no? Y qué bonito que se den estos espacios para que se pueda hacer. Y desde las infancias muchísimo mejor, pero si ya uno está roto, estando grande, también tiene acceso a estos lugares. Se nos acaba el tiempo. Tristemente se nos acaba el tiempo, pero ha sido una conversación súper linda, y queremos invitar a toda la comunidad cultural y no cultural, a los educadores, a que se den cita desde el 8 al 11 de mayo en el Teatro Prometeo y en el Pabellón de las Artes, que habrán actividades dentro de el tercer encuentro de educación no formal en artes, llamado Trazos. Toda esta información también está en nuestras redes sociales del Núcleo Pichincha. Síganos, por favor. En todas las redes sociales estamos como CCE Pichincha, o nos ponen en el buscador como Núcleo Pichincha, Casa de la Cultura, y están ahí nuestras redes para que nos sigan y que se vayan enterando de todas las actividades que está levantando esta institución desde acá, ¿no? Desde la trinchera pública, que es lo que es el espacio que está al servicio de la comunidad, y tanta falta nos hace también a la comunidad cultural. Así que quiero dejarles el micrófono a ustedes para que se despidan, que inviten a sus actividades. Caro.
Sí, muchas gracias. Esta era solo la previa del encuentro. Sí. Nada, nos vemos en el encuentro. Creo que es importante también entender que esta invitación no es solo para educadores de arte, sino que el arte puede servir como herramienta para hacer un montón de intersecciones interdisciplinarias, y también que compartir ahí nos va a enriquecer a todas y a todos, no solo a quienes vamos a estar ahí compartiendo las experiencias, sino también escuchando las otras y conectando, como decíamos antes. Nuestra mesa va a ser el día 11, que es el último día del encuentro, pero esto empieza el 8 de mayo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nada, decirles que les esperamos ahí, esperamos también encontrarnos con quienes hemos venido ya haciendo un camino de aprendizaje en la maestría de Pedagogía en las Artes de la UTPL, que ha sido muy bonito, y también con educadores y educadoras, cuidadores y cuidadoras con quienes hemos estado en el Centro de Arte Contemporáneo, y como no conocernos, como con Irina, chévere, con otras personas para seguir conectando. Les esperamos. Gracias, Caro. Tú, Irina. Quiero agradecer al Núcleo Pichincha por esta invitación y más por este encuentro tiene que ser mucho más estos encuentros, ¿no? Y eso es lindísimo que ya están ustedes enfocándose para hacer estos encuentros, ¿sí? Donde ya conocimos, por ejemplo, con Carol, no, ni sabíamos. Sí, entonces, ahora se pasan los números. Claro, claro. Entonces, sí que le esperamos que vengan porque es importante compartir y aprender, y uno quiere como dar su conocimiento, por ejemplo, todo este manual que tengo que puede servir. Entonces, qué mejor manera de poder difundir y que no está ahí en mi armario archivado, ¿no? Sí, porque es un trabajo de años que ya está realizado, porque hay muchos ejercicios de actuar